este informe bastante extenso les traemos todo lo relacionado con el Metrobús, antecedentes, cómo empezó el proyecto, los conflictos que generó el proyecto Metrobús y demás. Veamos. En 2016, el gobierno del presidente Horacio Cartes se embarcaba en el proyecto de infraestructura urbana y de transporte más importante jamás llevado a cabo. Lo llamaron Programa de Reconversión Urbana y Metrobús. Una de las aristas del programa era el sistema de transporte Metrobús, un ambicioso proyecto de transformación del transporte masivo de pasajeros en Paraguay, pues se trataba de un transporte público moderno, eficiente y diseñado para atender las necesidades de los habitantes del Gran Asunción. Recorrería 16.4 kilómetros desde la terminal del campus de la UNA hasta Asunción. El sistema tendría unos 170 buses articulados que beneficiaría a unos 500.000 pasajeros que todos los días ingresan a la capital. El proyecto tuvo sus detractores desde el inicio, los comerciantes que serían afectados por la obra. Aún así, el gobierno llevó adelante el plan. Esto decía el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona. Hemos convocado a los frentistas, a los vecinos. Toda esa documentación está registrada, existen actas de estas comunicaciones. El Ministerio de Obras Públicas está abierto a explicarle a cada uno de ellos cómo este proyecto les beneficia. Pero esto no es un proyecto solo de los frentistas. Esto es un proyecto de todos los ciudadanos del área metropolitana que van a tener una inversión en la modernización de ese corredor. Son casi 400.000 pasajeros que van a utilizar diariamente ese servicio. En lo que se refiere a la compensación, a las expropiaciones para los tramos, que realmente son relativamente pocos, está asegurado. Nosotros no vamos a interrumpir el tráfico ni un solo minuto. No van a perder sus empleos ni sus comercios como resultado de esta obra. Pero esta es una obra que la ciudad de Asunción y el área metropolitana, porque también beneficia a Fernando de la Mora y a San Lorenzo, ¿tiene vuelta atrás? No tiene vuelta atrás. Son las obras que el país necesita. Con más de 70 años marcados por un crecimiento permanente, Mota-Engil hoy se encuentra entre las mayores constructoras del mundo. La empresa portuguesa Mota-Engil ganó la adjudicación para la construcción del tramo 2 y 3 del proyecto. En enero de 2017 comenzaron las obras y ambos tramos debían estar terminados en diciembre de este 2018. Tanto el MOPC como la empresa Mota-Engil se inculparon mutuamente de los retrasos generados en las obras. Por otra parte, los frentistas de San Lorenzo y Fernando de la Mora se quejaban de los perjuicios que estaban sufriendo. El lucro cesante por la falta de venta, negocios que tuvieron que cerrar y despedir a sus empleados, devaluación de los alquileres de inmuebles de la zona, calles en mal estado por las obras, entre otros. Eran algunos de los reclamos de los afectados. A este drama social se le sumaron el problema de los costos para el Estado. El costo total estimado del tramo afectado era de 167 millones de dólares, de los cuales ya se adjudicaron por 52 millones de dólares las obras del corredor central a Mota-Engil, monto que repuntó a 72 millones de dólares por cambios en el proyecto inicial. El 13 de agosto, la empresa Mota-Engil comunicó al MOPC que suspendía las obras argumentando graves incumplimientos por parte del contratante, como por ejemplo que solo logró acceder a menos del 40% del lugar de las obras y que el Estado paraguayo le adeudaba certificados de pago, uno por más de 45.000 dólares y otro de 190 millones de guaraníes. De esta manera, el gobierno de Mario Abdo heredaba de la administración de Horacio Cartes una verdadera pelota tatá. Se instaló una mesa de crisis para tratar el tema Metrobús, pero pese a los esfuerzos, finalmente el sábado, la empresa Mota-Engil abandonó las obras y retiró sus maquinarias de la zona. Anuncio que vamos a tomar las medidas legales y financieras correspondientes a lo que en el contrato con esta contratista se llama abandono de obras. Este es el momento en el cual venimos a comunicar desde el sitio de obras, desde el sitio del sufrimiento de tantas personas afectadas,
que el Estado paraguayo, que esta institución no los va a abandonar. Todo lo contrario, nosotros vamos a tomar las medidas que la ley, que la Constitución nos imponen. Anoche, la empresa portuguesa emitió un extenso comunicado donde responsabiliza a la anterior administración de los retrasos y del incumplimiento de varias cláusulas del contrato, por lo que se vio obligada a notificar la suspensión de las obras hasta el 19 de octubre. En otra parte de la misiva, niegan que hayan abandonado la obra, además de asegurar que están disponibles para mitigar los efectos negativos del proyecto y aseguran que seguirán en Paraguay para contribuir con el desarrollo de infraestructura. Por de pronto, el Gobierno Nacional anunció la suspensión del proyecto Metrobús y trabajarán para habilitar el tránsito sobre la avenida Mariscal Estigarribia en la zona de Fernando de la Mora, además de otorgar subsidios del BNF a los comerciantes afectados y conformar un equipo jurídico que analizará el daño patrimonial al Estado paraguayo. Bueno, y ahora, ¿cómo continúa todo esto? A ver, Óscar Estar, primera pregunta. ¿El proyecto Metrobús va a continuar independientemente a cómo resuelvan el caso con Mota-Engil? La idea es terminar el proyecto o suspender el proyecto y no hacerlo. No, la idea es terminar el proyecto. ¿Sí? Ahora sí, aprovechar este momento que se va a generar una pausa, digamos, en el proyecto para hacer una revisión completa, un análisis de todo lo que pasó hasta acá, ¿verdad? Inclusive un análisis legal y de responsabilidades. La Contraloría, de hecho, emitió un informe a fines de agosto sobre lo que había pasado en el proyecto antes. El proyecto se intervino, el señor Sixto Morínigo está acá justamente también para hacer una revisión general de todo lo que pasó en el proyecto en estos más de 2 años de ejecución del proyecto y a partir de ahí tomar las decisiones que haya que tomar para mejorar el proyecto y de acá para adelante no cometer los errores que se cometieron en el pasado, claro, porque realmente yo creo que el proyecto es muy bueno y nosotros necesitamos mejorar nuestro transporte público. La ciudad necesita eso y eso le va a generar mucha competitividad, pero tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Claro, te pregunto por lo siguiente, porque bueno, al interventor después le voy a preguntar, porque él es economista, no es ingeniero, no sé si conoce el proyecto, porque hay gente que había dicho antes que el proyecto en sí, el diseño, ¿verdad?, no estaba bien concebido. Si bien efectivamente tenemos que mejorar el transporte público, porque es la solución para el problema del tráfico, ¿verdad?, caótico que hay. De balde vamos a poner miles de viaductos si no tenemos un buen transporte público. Y el Metrobús era una alternativa de un transporte público masivo en mejores condiciones y que pueda trasladar a mayor cantidad de gente y que la gente use menos sus vehículos, ¿verdad? Así el concepto es correcto. Ahora, el tema del diseño, de cómo hicieron y dónde lo hicieron, ¿verdad?, es que había dudas. Por eso te pregunto, ya que se va a interrumpir, si se va a revisar el diseño, ¿sí? ¿A qué se refería mucha gente? Que ese Metrobús no entraba en esa avenida, o sea que el proyecto en sí era una avenida muy angosta para el proyecto, sobre todo en las terminales, en las paradas, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que digo, ¿para qué continuar cometiendo el mismo error de diseño, ¿verdad? Y continuar nomás, darle a otra empresa, ¿verdad? Y que siga. Por eso te pregunto si ustedes han revisado el diseño en sí, porque a lo mejor se puede hacer ajustes, bueno, el primer tramo ya quedará así, ¿verdad? Porque nos vamos a levantar toda la obra y echarla, ¿verdad? Pero por lo menos que el segundo tramo no tenga esos inconvenientes de diseño que parece tener la obra. Pero yo no conozco a fondo. Sí. Repito lo que dicen. Realmente este es un momento para aprovechar de ver todo, ¿verdad? O sea, tenemos que ver todo lo que pasó. Nosotros, el Metrobús, el proyecto Metrobús tiene 2 expertos de primer nivel, de los más conocidos en el mundo, uno brasilero, sí. El primer Metrobús fue el de Curitiba. Claro, pero Curitiba tenía otro espacio para hacer. Nuestra otra experta es Ángela Castro, que es de Colombia, que tiene el Metrobús más grande del mundo. Ya sé, pero revisaron nuestro proyecto. Sí, ellos están trabajando con nosotros para revisar nuestro proyecto y lo que se ve es que en el mundo, en los últimos 20 años, sí. Se han construido y están operando más de 200
proyectos, corredores como no, estos. Fabuloso. Entonces, eso no hay ni hay una de duda. todo, Mina. O sea, hay en espacios mucho más chicos que nosotros tenemos. Eso nomás, en ciudades simplemente... como Pereira, por ejemplo, en Claro. Colombia, los espacios son mucho menores que los que nosotros tenemos. No, por eso pero digo de el diseño, manera, el concepto en sí. Sí. De cualquier manera, Mina, esta es una oportunidad Claro. para analizar sobre todo algunas obras complementarias que pueden mejorar el Metrobús, ¿verdad? Por ejemplo, viaductos que permitan una mejor circulación y una mayor velocidad, sobre todo una facilidad para cruzar la avenida de lado a lado, viaductos peatonales para que sea fácil llegar a las paradas, no solamente a través de los pasos peatonales con semáforos, el tema pluvial, ¿verdad? El tema pluvial, que si bien la avenida Eusebio Ayala y la ruta Mariscal Estigarribia en esa parte siempre tuvo problemas de inundaciones con lluvia, tenemos que aprovechar esta obra para resolver en parte por lo menos los problemas pluviales y que esté preparada la avenida para interconectarse con un sistema pluvial mucho más amplio después y que eso apunte a que tengamos una mejor condición en esa zona. Claro, porque si en hacemos el futuro, todo sin desagüe pluvial, después vamos a tener que levantar todo otra vez para conectar el desagüe pluvial. Así mismo, un es un despropósito, ¿verdad? Exactamente. Todo eso van a revisar. Sí, completamente. A través de consultorías especializadas con los expertos, de los mejores expertos a nivel mundial, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se está mirando todo el proyecto, claro, porque también, y tratando de mejorar todo lo que se pueda. Porque aparte de decir que es pequeño el espacio para el proyecto, claro que no es que no se deba hacer, se tiene que hacer a lo mejor más angosto, expropiar, yo no sé porque no conozco el proyecto. Estamos mirando todo. Pero eso todo, hay que mirar para que no volvamos otra vez a tropezar con el mismo inconveniente, ¿verdad? Ahora, el tema de la intervención, Sixto Morínigo, ¿cuándo y por qué te nombra el ministro de Obras Públicas? Creo que a partir del 5 de septiembre sos interventor, ¿verdad? Así es. Es debido a esa nota presentada el 13 de agosto, que en realidad se desayunó el ministro, digamos, porque recién asumió el 16, donde la propia empresa, como veíamos en el informe, hablaba y hacía un pedido de suspensión de obras, ¿verdad? A partir de ahí es que pasa esto, ¿a partir de qué se nombra un interventor? Bueno, cuando asume el ministro encuentra, digamos, una nota de la empresa contratista, la Mota Engil, donde dice que en 21 días suspendería la obra. Y expresa los motivos, entre ellos está, por ejemplo, mora del ministerio con la contratista por un monto que no es importante, $45.000 por un lado y 183 millones de guaraníes por otro lado. Que en relación al monto en relación general a los es poca 70 suma. millones de dólares que es el monto de los tramos 1 y 2 que había ganado esta empresa, eso no es nada. A mi criterio era puro pretexto. ¿Y por qué querían entonces suspender en realidad? En realidad yo entiendo que lo que querían era tal vez llamar la atención y sentarse a renegociar algo, que es lo que se hizo, porque inmediatamente el ministro instaló una mesa de crisis, se nombra un interventor con el propósito de averiguar qué es lo que está pasando, por qué la construcción en sí está con mucho problema. Yo quiero distinguir un poco un punto. La gente habla mucho del Metrobús, el Metrobús es un sistema de transporte. Exacto. Lo que estamos con problemas es en la construcción, claro. ¿verdad? Bien, entonces esos habrán sido los motivos que hizo que el ministro haya tomado entonces la decisión de nombrar un interventor. ¿Cuál es tu papel como interventor? Mi papel es, desde aquel momento, administrar el proyecto, ver qué es lo que está pasando. En fin, se tomaron algunas medidas como por ejemplo nombrar un nuevo gerente, acá el colega Oscar, y se empezó a hacer unos cambios internos. También se tomaron otro tipo de medidas como por ejemplo acelerar los procesos de liberación de franjas, sí, porque era uno de los problemas fundamentales que tenía De hecho, es parte de los problemas también. Existente, eso es real. Habría que reconocerlo siendo un poco objetivo, ¿verdad? Así es. Porque si uno tiene 100 frentistas, tiene 100 problemas diferentes en cada uno de estos casos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí estamos trabajando en esto. ¿Y qué plantean, a ver, qué plantean la empresa Mota Engil? ¿Cuál es el planteamiento?
La empresa Mota-Engil el 13 de agosto planteó a través de varias notas, 7 notas en total, el tema de la suspensión por los motivos que mencionó el interventor, pero también una serie de reclamos por los inconvenientes que les ocasionó, según ellos, el hecho de que no se podía avanzar liberada de una vez en todo el frente de trabajo, ¿verdad? Entonces, y ahí empezó, esa discusión empezó realmente mucho antes, porque en mayo del 2017 ellos habían expresado eso por primera vez, y en mayo del 2017, exactamente, la administración de ese momento les pidió a ellos que trabajen entre cordones, o sea, que dejen, digamos, en los casos que había problema con los frentistas, que dejen de lado las obras que tienen que ver con la zanja técnica, con las veredas, y que se concentren en los cordones. Y ahí empezó una discusión de que ellos decían que no era la mejor forma de trabajar, que eso les generaba poca eficiencia y que eso les genera más costo, ¿no? Entonces, lo que nosotros les dijimos desde ese momento es, no estamos de acuerdo con el reclamo así como lo están haciendo ustedes, pero sí reconocemos que hay un proceso de solución de controversias que está establecido en el contrato y sugerimos seguir con ese proceso de solución de controversias. Y también desde el primer momento de esta administración se les pidió a ellos que prioricen la habilitación de la circulación en el tramo, pensando ya que estamos cerca del mes de diciembre, un mes en el que hay mucho movimiento comercial y la gente que ya sufrió mucho, digamos, porque un año y más de tiempo que tiene la obra enfrente y con todo lo que implica tener una obra como esta enfrente a un comercio, puede aprovechar por lo menos este próximo diciembre para recuperarse en parte, ¿verdad? ¿Qué le plantean ustedes, digamos, el MOPC, qué plantean ellos y qué plantean ustedes? A ver, ¿cuál es el planteamiento de ellos? A ver, ¿cómo continuar a partir de ahora, pegarnos un tiro todo? ¿Cuál es el planteamiento? Nuestro primer planteamiento es ese, que se concentren... ¿Pegarnos un tiro todo? No, pero es que se concentren en la habilitación de la circulación y el comercio en el tramo 3. O sea, que continúen entonces ellos ese es el planteamiento que nosotros le estábamos haciendo a ellos hasta a las 11 de la noche. Desde las 2 de la tarde nos empezamos a reunir en la última reunión de la semana, que empezó el martes, digamos, el viernes hasta las 11 de la noche, después de 9 horas de negociación. Nosotros seguíamos con fuerza insistiendo, nosotros necesitamos que se terminen las obras los frentes que están abiertos, pero principalmente que la empresa se concentre en la habilitación para la circulación del tramo 3, de manera a que los frentistas tengan posibilidad de que la gente acceda a sus comercios, pero también de que las 200.000 personas que se trasladan todos los días en transporte público y las 50 o 60.000 que lo hacen en transportes privados, tengan la facilidad de hacerlo a fin de año, que es cuando hay mucho movimiento. ¿Y ellos aceptaron esto? Y ellos discutían el tema de que eso implicaba o no una modificación en el contrato y si se necesitaba o no una adenda al contrato, ¿verdad? Nosotros consideramos que no hace falta una adenda, está establecido en el contrato que ellos tienen que mantener las vías que no están ocupadas por obras, ¿verdad? O sea, si uno ocupa la mitad de la calzada para hacer obras, la otra parte tiene que estar habilitada para la circulación y ellos son responsables de mantener correctamente ese tramo y todo lo que certifican del mantenimiento se les paga, ¿verdad? O sea, si tienen que hacer un bacheo, si tienen que hacer un pequeño recapado, y era lo que le pedíamos, era bueno, ahora concentrarse más esfuerzo en eso para dejar la obra, sobre todo con posibilidad de circular, también teniendo en cuenta que su contrato vence el 23 de diciembre, ¿verdad? Bueno, entonces el acuerdo que llegaron hasta el viernes, fueron, ¿qué punto? A ver, ¿qué acordaron? ¿Cómo se levantaron o se levantaron de la reunión sin ningún acuerdo? Y eran 3 puntos en los que parecía que estábamos de acuerdo, ¿verdad? Desde inicio de la tarde. El primero, que trabajen de esa manera en las obras. El segundo era suspender el tramo 2, digamos, hasta tanto se les comunique que se consigue o no se consigue, o que haya intención del gobierno de que ellos continúen con el tramo 2. Y el tercer punto era llevar a arbitraje cualquier diferencia que tengamos, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos reclamos que tienen que ver con multas, que tienen que ver con el retraso en las obras, y ellos tienen reclamos que los pusieron por escrito el 13 de agosto. Entonces, como no estamos de acuerdo en ambos casos, llevarlo pero estos 3 puntos, ¿ustedes llegaron de acuerdo o no ese viernes? Y nosotros en la mesa estábamos de acuerdo, digamos, pero cuando después los abogados se ponían a escribir eso,
aparecían muchos otros puntos en esos acuerdos y ahí obviamente había cuestiones que nosotros como Estado, en algunos casos inclusive no es legal, digamos, reconocer, ¿verdad? O sea, porque obviamente al administrar recursos del Estado tenemos restricciones en cuanto a acuerdos y en algunos casos no era factible por una cuestión hasta legal, ¿verdad? Pero en todo este proceso, por la importancia que tiene esto y por las implicancias que puede tener en recursos del Estado, participó liderando la parte legal el señor Procurador General de la República. O sea, la idealidad del ministerio, digamos, es que ellos terminen el tramo que ya iniciaron y, digamos, falta poco para que se culmine, que es el tramo 3, porque empezaron por atrás, ¿verdad? Sí. El tramo 3, suspender ya el tramo 2 y 1, ¿verdad? Sí. Hasta que se revise todo esto que vos decís, ¿verdad? Y darle a otra empresa ya, hacer una nueva licitación del tramo 2, y tengo entendido que el tramo 1 de hecho ya está licitado, ¿verdad? El tramo 1 está licitado, está adjudicado a una empresa, otra empresa que paraguaya. Es DC Ingeniería Stiller, un consorcio paraguayo-uruguayo. Es importante, Mina, decir que por el tiempo que falta de vigencia del contrato, no es posible terminar completamente el tramo 3, para el 23 de diciembre, pero sí terminar gran parte de la calzada y la parte que no se puede terminar, digamos, dejarla como para que se pueda circular. Entonces, en algún momento después va a haber que volver al tramo 3 para terminarlo y y empezar a construir el tramo 2 y también el tramo 1 que ya está, como vos decías, adjudicado. Ahora, si bien el tramo 1 está adjudicado, todavía no empezaron, ¿verdad? Todavía no empezaron. Pero sería interesante que hasta que no revisen todo el diseño, totalmente. No se empiece. Sí, totalmente. Tal vez habría que aclarar que a la empresa DC Stiller se le ha dado la orden de inicio del diseño. Ellos tienen que trabajar en el diseño. Hoy día, cuando se tenga eso, se aprueba, ¿verdad? Dentro del marco general en que está concebido ya el modelo, ¿verdad? Ese es un punto todavía que no está resuelto al 100% porque hay una propuesta de la municipalidad de dividirlos. Hacerlo en dos calles, de hecho también el ministerio está de acuerdo con eso, de manera que esto resulte también un poco más cómodo porque las calles son bastante angostas en ciertos sectores de nuestro microcentro. Y ellos están trabajando en eso, ¿verdad? O sea que con ellos todavía no hay inconveniente. No, absolutamente. Bueno, entonces, ¿verdad? Lo que tenemos que terminar es con este conflicto en síntesis. Así, con este contrato. Bueno, ¿y cuándo se vuelven a reunir? Porque tengo entendido que vino el presidente de la Motangil, ¿verdad? Así mismo. Y bueno, después de lo que pasó el sábado, Mina, que se generó una crisis porque ellos, después de que estábamos negociando hasta las 11, a las 12 empezaron a retirar sus máquinas y su personal. O sea, fue como una hora después de que quedamos en que al día siguiente continuaríamos reuniéndonos, ellos de repente tuvieron una acción que a nosotros nos sorprendió. A partir de ahí se constató eso con escribanos y se gatilló un proceso legal que tiene que ver con la confirmación o no de que ellos abandonaron la obra. Después vino un comunicado de ellos y ahora se está siguiendo un proceso legal con que yo no quiero entrar en detalles porque es una cuestión muy técnica, legal, y ahí está trabajando el procurador con el equipo técnico jurídico del Ministerio de Obras Públicas. Pero hoy, después de esta crisis, hubo una reunión en el Palacio donde participaron todos los actores que estamos involucrados en la obra con el señor Presidente de la República y de alguna manera recibimos la instrucción de trabajar en 3 frentes, ¿verdad? El primer frente, la solución que apunta a habilitar la obra y que circule, ya sea por el camino que sea con Motangil, si ahora se reabre una conversación con ellos, o de otra manera con maquinarias del MOPC, pero el compromiso está hecho. Antes de fin de año se va a habilitar la circulación y el comercio en esa zona. El segundo grupo de trabajo que tiene que ver con la parte social, digamos, ¿verdad? El Banco Interamericano de Desarrollo nos dio la no objeción para un subsidio para los comercios más vulnerables, para los que están más abajo y los que más sufren, digamos, o sufrieron las consecuencias del trabajo dentro de esa zona de obras y que en principio se les dijo que le iba a afectar entre 3 y 4 meses y que en algunos casos ya le está afectando 1 año, ¿verdad? O sea, si uno sabe que te va a afectar 3 meses y se prepara para eso, puede aguantar capaz de alguna manera y después se va a beneficiar con todos los beneficios que trae la obra, pero cuando te afecta 1 año no hay forma de aguantar, ¿verdad? Y eso hizo que algunas empresas hasta tuvieron que cerrar. Entonces ese es el segundo frente que tiene que ver con el subsidio, con préstamos del Banco Nacional de Fomento y con apoyo
del Ministerio del Trabajo y del Viceministerio de MIPYME, del Ministerio de Industria y Comercio. Y el tercer frente es el legal, que está liderado por un lado por el Procurador General de la República, que tiene que ver con el desenlace del contrato. Del descontrato. Exactamente, y teniendo todos los cuidados que haya que tener para si no van a tener una contrademanda y le va a salir más caro un perjuicio. Y además respetando todas las garantías de la empresa, porque son unos inversionistas que están acá en el país y que tienen que obviamente cumplir con todos sus deberes y obligaciones, y nosotros tenemos que controlar de que haya sido así, pero también tenemos que darle las garantías, ¿verdad? Y ese mismo equipo jurídico, sumado la Secretaría Nacional Anticorrupción, va también a analizar todo lo que pasó desde el inicio del proyecto, desde la contratación, etc. ¿Y cuándo es la próxima reunión con la empresa para poder finiquitar y como llegar vos decías, vino el presidente y se espera que en estos días se reúna con el señor ministro Mientras Arnoldo tanto, Vins. ¿las obras ustedes consideran que están paradas o que siguen en ejecución? Hoy las obras estuvieron paradas, ¿verdad? Hoy ellos enviaron a alguna gente que está haciendo limpieza, entonces hay un proceso legal que está siguiendo a partir del abandono con notificaciones, y vamos a ver cómo ellos reaccionan ante esas notificaciones legales, ¿verdad? O sea, la comunicación con la empresa es a través del libro de obras y a través de esa línea de comunicación se van a hacer las comunicaciones oficiales. Ojalá de verdad se ponga punto final, digo, a este conflicto, a esta crisis, para que la obra pueda seguir desarrollando, podamos tener un mejor transporte público, pero tienen que, de verdad, les ruego que vean bien el diseño para no seguir cometiendo errores en los otros tramos que todavía pueden ser corregidos. Y en segundo lugar, creo que efectivamente cada uno tiene que cumplir su parte. Si el MOPC tampoco liberó la franja como se comprometió, esto efectivamente trae un inconveniente a las empresas. Es histórico en el Paraguay esto, la falta de liberación de franjas, ¿verdad? Así mismo. Y entonces también la parte de la empresa que tenga razón, yo creo que ustedes tienen que reconocer, porque es el ministerio, aunque ustedes no hayan estado en la administración, ¿verdad? Tal vez esta sea una oportunidad para revisar ese proceso, ¿verdad? Que es lo que está haciendo Sixto del inicio. Porque no es una cuestión de decir, bueno, porque como todo el mundo le odia, ustedes tienen que avasallar también los derechos de esta empresa. No, desde luego que no, ¿verdad? Nosotros ahora estamos trabajando también en crear una suerte de una nueva unidad con más personas, sean topógrafos, especialistas en cuestiones sociales, etcétera, para ver la liberación de la franja, del tramo 2, de manera a tratar de evitar lo que ocurrió en el tramo 3. No empiecen el tramo 2 más rápido, sin liberar toda la franja. Etcétera, así mismo. Hay que aprender ya, muchachos, porque si no, tienen razón también las empresas que pierden mucha plata, pues es famoso, son todos unos ladrones, no. Aparte que pueden haber ladrones entre los constructores, la verdad que también el MPC ha hecho históricamente mal muchas cosas y se ha perdido mucha plata por falta de liberación de... Y en este caso, Mina, es más importante que en cualquier otra obra probablemente por el impacto que genera que dure mucho tiempo la obra para el frentista. A lo mejor hay muchas obras que también están atrasadas, ¿verdad? Pero en ningún caso tiene tanto impacto en la gente como en este caso, ¿verdad? O sea, uno se imagina 200.000 personas que tardan el doble en llegar a su casa de lo que tardaban antes, y todos los frentistas que ven afectados sus negocios, su fuente de ingresos, básicamente. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Les deseo lo mejor, que ojalá puedan destrabar esto con inteligencia y con justicia para todos. Esa es la idea, Mina. Muchas gracias, de verdad. Bueno, ahora sí, vamos a una brevísima pausa y estamos ya con nuestro segundo tema. ¿Qué querías decirme antes de empezar el programa? Sí, para dar pie al tema que tenemos esta noche, los diferentes hechos de violencia de los cuales fuimos testigos en las últimas semanas y meses han obligado a las autoridades a replantearse los programas preventivos contra la violencia. La instrucción se dio desde la propia Presidencia de la República para abordar inmediatamente el problema, establecer estrategias y métodos para una política de estado de salud mental, de educación y prevención. El objetivo es establecer un método de trabajo con jóvenes y padres de familia donde cada uno de los expertos, tendrá que aportar para construir en este método. El plan va a involucrar a varias instituciones y organismos gubernamentales y nuestros invitados tienen más detalles sobre este tema. Bueno, muy bien, gracias, Jenny. Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior, gracias por estar. Por favor, el placer es mío. Pablo Lemir, nuestro oyente, pues primero te pregunto que sos nuestro oyente en Radio 1000, forense del Ministerio Público. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Mina, por la invitación para esta noche.
Birta Mendoza, directora del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Buenas noches. Gracias por estar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo surge esto, ministro? ¿Qué es lo que es esto, para empezar? O sea, ¿cómo surge y qué? Esto es una visualización de un problema. Sí. La gente puede decir, bueno, hay un clima de violencia o una situación violenta y la pregunta es ¿qué hace la policía? O sea, ¿qué hace el otro? O sea, nos parece no ser un problema de la sociedad, sino un problema de la autoridad. Y ahí tenemos una serie de manifestaciones de violencia que se van visualizando. La visualizó el presidente de la República, el Ministerio del Interior. Por ejemplo, más del 50% del sistema 911 está impactado con violencia doméstica. Más del 50%. Más del 50% de las denuncias se corresponden a violencia doméstica, intrafamiliar. Ajá. Cuando se produce el hecho de violencia doméstica, tenemos que entender que el fenómeno se va a producir, víctima y victimario, en un lugar donde ambos tienen derecho a exclusión del tercero, es decir, dentro de la casa. Claro. La policía no puede penetrar a la casa para impedir el hecho ni que en forma preventiva. Ese es un fenómeno. Ah, ¿no puede entrar la policía? Y no puede. ¿Cómo tendríamos previsto que se va a producir un hecho de violencia doméstica? Sí, pero si te llaman, sí, ya podés. No, ¿verdad? Claro, pero una vez que entramos el hecho se produjo. Claro, Era por eso. Nos llaman del 911, penetramos en el lugar, a veces reclaman que haya habilitación, orden fiscal, orden judicial, etcétera. Se fuerzan todas esas interpretaciones, se ingresa, pero uno se encuentra con el hecho consumado. Claro. Después tenemos casos de abuso sexual en menores, que es un alto porcentaje también. Tenemos casos de violencias de colectivos, las salidas de los encuentros deportivos, donde el desacuerdo con el resultado, sin buscar un culpable, conduce a un clima de violencia que afecta la integridad física o el patrimonio de las personas. Claro. Hace pocos días, en la ciudad de Luque, 3 patrulleras destruidas, 4 policías heridos, ¿verdad? Por un hecho de violencia colectiva, porque la hinchada de un club no acepta el resultado, sea el empate o sea haber perdido. Y Están de mal humor los muchachos. En todo encuentro alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, claro. Porque el deporte es eso. Sí. Bueno, visualizando esos fenómenos, empezamos a decir, bueno, analicemos qué está ocurriendo acá. O sea, la instrucción del presidente es que se vea qué pasa y cómo podemos mitigar este tema. Lo primero que se hace es una convocatoria desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Salud, ¿verdad? Donde, ahora, qué bueno esa concepción realmente. Pues dije, el Ministerio del Interior le convoca al Ministerio de Salud. O sea, una invitación, no es una convocatoria, claro, una invitación pero digo, cordial. Pero qué interesante, porque es un concepto de salud pública, de salud mental, digamos, el tema de la violencia. Yo la escucho en un programa de televisión a la doctora Mendoza, me impacta el modo en que ella visualiza. Yo no tengo experiencia en ese tema, sí sé que hay un problema, pero no conozco la solución. Entonces pedí expresamente, el ministro la trae a la doctora Mendoza, al doctor Pablo Lemir, que tiene una experiencia desde otra óptica, y de algún modo en esa mesa, con el ministro de Salud y quien les habla por instrucciones del presidente, se diseña una mesa más amplia que tiene como finalidad encarar el problema de la salud mental. ¿Esto qué quiere decir? Recuperar a la sociedad de la situación en la que se encuentra. Es decir, acá no estamos hablando de situaciones patológicas, sino que, no sé, es la doctora la que podrá definir mucho mejor el SIDA, pero estamos hablando de que tenemos una sociedad que a lo largo del tiempo se ha ido deteriorando en valores y en sistemas de convivencia. Y necesitamos recuperar esos valores. Y si este proceso tardó 20 o 25 años, tampoco se va a conseguir recuperar en 1 o 2. Es decir, acá no hay una estrategia de acá a 5 años para decir, miren que dentro de 3 años vamos a tener resultado y con esto va a haber una plataforma política. No, acá se tiene que diseñar una política de Estado para a lo largo de 15 o 20 años se recupere la sociedad del lugar en el que se encuentra y tengamos una convivencia aceptable para todas las partes fuera de este clima de violencia que hoy se está. Y para eso, a ver, ¿cómo interviene el Ministerio del Interior con la policía, en company y
La policía tiene un rol que cumplir, pero este rol no lo puede cumplir la policía. Ajá. El problema es que la policía tiene y el Ministerio del Interior tienen que reconocer su impotencia para enfrentar este problema. Al reconocer nuestra limitación, estamos abriendo las puertas para que otros especialistas entren a tratar el tema sin que la policía deje de hacer lo que tiene que hacer. Claro, pero el problema de fondo no es la actuación policial. Entiendo. Bueno, a ver, entonces les tira la pelota esencialmente a un problema de salud mental, digamos. La violencia. Es un problema de salud. Es un problema de salud. No solamente de salud mental. A ver, explícanos, doctora. Sí, o sea, porque cuando se habla de salud mental, la gente empieza a asociar violencia, enfermedad mental, violencia, enfermo mental. Claro, y no es necesariamente eso. Sí. Entonces, para deslindar esas responsabilidades, es un problema de salud pública, es un problema de educación, es un problema de construcción de ciudadanía, inclusive es un problema de creencias sociales o creencias, qué es lo que creen las personas acerca de los roles, incluso hombre-mujer. O sea, pasa por muchos aspectos, no solamente... Bueno, podemos decir que todo eso es salud en un sentido amplio, también. Ajá. Y bueno, y a ustedes en particular, digamos, cuando vos haces el análisis de estos actos de violencia, porque hay miles de actos de violencia, digamos, ¿verdad? Sí. Si hablamos de los más frecuentes y lastimosamente casi una epidemia, el tema de la violencia doméstica, del abuso sexual, ¿verdad? De las barras y el fútbol, para repetir lo que dijo el ministro, digamos, ¿verdad? Y si agregamos a esto, a la violencia, yo digo, antes los delincuentes tenían también otro código, digamos, te robaban tu ropita que dejaste colgate ahí, dejaste una silla afuera, te llevan, ¿verdad? Pero no con la violencia que lo hacen ahora, ¿verdad? Matan por un celular, ¿verdad? Entonces, ese punto le faltó al ministro, digo, pero no sé si entra o se olvidó nomás, pero el robo callejero con violencia, digamos, robo con violencia, ¿verdad? ¿Ustedes qué? ¿Analizan esto desde el punto de vista de salud? ¿Crees que tiene que entrar también el Ministerio de Educación? Sí. A ver, ¿cómo? Nosotros justamente cuando hablamos en esa reunión, una de las propuestas acá, en Pablo y mía, fue que Educación, Ministerio de la Mujer y Ministerio de la Niñez, que en ese momento era Secretaría de la Niñez, pero ahora Ministerio de la Niñez. Uno, porque ellos tienen muchas experiencias ya de años tratando de disminuir la violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños. Y esto es un tipo más de violencia, entonces también aprovechar sus experiencias, ¿verdad? Sí. Y vos, doctor, ¿desde qué punto de vista te incorporás y cuál es tu concepción, digamos, de la problemática? Bueno, yo... de hecho, cuando recibimos la invitación del Ministerio del Interior, agradecí muchísimo y le agradecí al ministro que convide también al Ministerio Público a esta invitación. Y justamente otro de los jugadores que nos estaban faltando en esa mesa, además de la academia, es decir, las universidades, es la prensa. Para la comunicación. Para la comunicación y sobre todo el enfoque de la información. O sea, y eso también lo puede desarrollar perfectamente acá la doctora. La forma de llegar el mensaje, incluso de la violencia, puede tener una implicancia en la replicación de la violencia. Y en hacer como un imprinting, una huella en el subconsciente y en el inconsciente de la persona. Porque, y más aún con la generación actual es totalmente iconográfica. O sea, todo va por estos medios, por las redes, por las imágenes, etc. ¿Y qué le estamos nutriendo? ¿Cómo estamos nutriendo la cabecita de nuestros chicos, de nuestros adolescentes con las imágenes de violencia y la forma en que estamos haciendo llegar los mensajes? Yo no digo, y en ningún momento creo que eso va a ser partir del gobierno ni de nadie, no difundir la noticia, pero todo tiene que ver en cómo se difunde, cómo se habla. El mensaje, la forma de llegar los mensajes también son sumamente importantes y de hecho tienen que formar parte de esta mesa. Y finalmente, y es justamente lo que habíamos tratado en esa reunión con el señor ministro, ¿verdad? Es esto. Y justamente por eso, y vuelvo a felicitarle
al ministro, porque esto no gana elecciones, como yo les dije en ese momento. Este tipo de emprendimiento no gana elecciones para nada, porque los efectos los vamos a ver a largo plazo. Claro. De hecho, nosotros ahora, si nosotros nos fijamos en un mapa de la violencia fundamentalmente está generada por jóvenes, entendiéndose por ello adolescentes y gente de entre 20 hasta los 20, 25, 30, los adultos jóvenes, que son fruto de una matriz violenta que viene de 20, 25 o 30 años atrás. Que chicos que crecieron dentro de un ambiente de violencia, que aprendieron eso como mecanismo de comunicación y de expresión, que no aprendieron todo lo que son las herramientas de manejo de la frustración, manejo de la ira, etcétera, etcétera. Entonces, hay que deconstruir toda esa cultura y obviamente sobre ello va a ser, el trabajo puede llegar, pero va a llegar con muy poco efecto. Tenemos que empezar a trabajar con los chicos. Justamente eso que dice Lemir, ustedes agarraron, no sé, un problema que tiene tantas aristas, ¿verdad? Y que requiere el compromiso casi de todos, te diré, ¿verdad? Sí. Porque efectivamente está el Ministerio del Interior, de Salud, porque tienen que entrar efectivamente de Educación, después voy a decir, bueno, pues tienen que sumar a la Fiscalía, hay que sumar a la prensa, hay que sumar... O sea, digo, qué gran lío que te metiste. Bueno, pero el problema está allí. Sí, categórico. No, es que el ministerio cumple el mandato del presidente, es decir, no, tenemos un problema y hay que hacerlo. Correctísimo el enfoque, porque el problema existe. Son los especialistas los que nos dicen cuál es el enfoque. Claro. Lo que nosotros podemos decir es, tenemos un problema, está más allá de nuestra capacidad. Tratar este tema desde la policía, desde el área de seguridad, es un problema de seguridad. En realidad, tiene una consecuencia en la seguridad. No es un problema de seguridad. Así mismo. Impacta en la seguridad. Pero el problema está en otra parte. Totalmente. Entonces tenemos que identificar dónde está el problema. Los especialistas nos dicen, es este el problema. Y yo los he escuchado ya a ellos explicar el problema. Lo que no tenían, que es lo que estamos haciendo ahora por instrucciones del presidente, es la mesa donde canalizar el conocimiento de ellos en acciones concretas que tiendan a rectificar esta situación y no dejarlas en la mera exposición o en la mera denuncia. Ahora, primero, como dice Juan Ernesto, ¿dónde está el problema? Pues los resultados vemos, o sea, la violencia, o sea, eso no vamos estamos en un mundo violento, eso no hace falta ni decir, porque ya sabemos y lo sentimos, ¿verdad? El tema es dónde está el problema, ¿por qué pasa esto? ¿Verdad? Y ahí está, obviamente, el tema de la droga, es un tema que hoy día, entonces a lo mejor vamos a meterle a la Senat, ¿verdad? O sea, porque la droga es un elemento que dispara la violencia, porque digo, antes siempre hubo personas que delinquían, que te robaban, pero no con la violencia que lo hacen ahora y tan masivamente como lo están haciendo. Pero es un modo de relacionarse actual, que no solamente tiene que ver con la droga. Exactamente, además... O sea, no, perdón, Pablo, solamente que no, yo creo que no debemos ser tan simplistas. Tenemos que pensar que el problema es complicado, de muchas aristas. Claro, no solamente la droga, es un elemento más. Perdón. Sí, además hay que también desmitificar un poco eso. Por eso digo, la cuestión de la comunicación es sumamente importante. Vemos los titulares, dice, Caure le mató, por culpa del alcohol le mató, por culpa del alcohol le pegó a su señora, por culpa de la droga. No, no es culpa de la droga, es culpa de la persona. La droga, el alcohol... Exacerba lo que No exacerban, lo que hacen es bajar las inhibiciones. Vos ya sos violento. Exacto, por eso. Ya querés ser violento y directamente entonces te desinhibís y ahí actúas con la violencia que ya tenías interna. Por eso hay borrachos y borrachos, hay drogadictos y drogadictos, ¿verdad? No está el borracho divertido. Claro, claro. O el que se duerme. Claro, el que se duerme. O que se duerme. El que tiene un telefónico. Un telefónico de llama. A ese le tenés que sacar el teléfono siempre. Exacto. Al día siguiente, qué barbaridad. Bueno, pero, a ver, es tan enorme lo que ustedes toman, pero es correcto tomarlo así, porque si no, con la simple represión de los hechos violentos, lastimosamente no se para la violencia, digamos. Lo que hacemos es generar más y más cárceles en todo caso. Es que lo que queremos todos es que esto no suceda. Claro. Entonces, cuando la sociedad te dice, yo no quiero que esto suceda,
La fórmula fácil es decir que salga la policía a la calle y que ponga orden. Pero este no es un problema de orden desde el punto de vista policial, porque la matriz que está produciendo el delito está en un lugar en el cual la policía no puede actuar. Tiene que actuar toda la sociedad, todo el sistema. Vos sabés que yo tengo una teoría, pero ya es demasiado a lo mejor. Aparte de eso, irreversible. Mi teoría es que hay una generación en la humanidad, bueno, acá en el Paraguay nomás somos violentos, ¿verdad? Y tú sabes dónde yo creo que ahí empezó a darse la vuelta. Ahí está el quid de la cuestión, cuando la mujer ingresa al mundo del trabajo, ¿verdad? Cuando la mujer ingresa al mundo del trabajo, ¿qué hace? Deja su casa, ¿verdad? Y deja a sus hijos. Acá por lo menos le dejamos otra vez con otra empleada, que es otra mujer, que por lo menos se supone que es un poco maternal, pero en las grandes sociedades y cada vez más se le dejan una institución al niño, se va a trabajar la madre y le dejan la guardería, ¿verdad? Entonces, otra característica del ser humano, es muy diferente el ser humano que se crió en su casa, con su mamá, con su papá, con su tía, o sea, que se crió en su casa, recibió el amor y la atención de su mamá, que aquel que se crió en una institución, ¿verdad? O con una empleada. Pero ¿qué pasa? Obviamente eso no vamos a cambiar, porque gracias también a que la mujer conquistó el mundo del trabajo, también se liberó en el sentido de miles de cuestiones que a veces tenía que estar al lado de un tipo que la maltrataba, la pegaba, ahora, porque no tenía independencia. Pero para mí, ahí empezó la humanidad a dar otra categoría de seres humanos. La gente de antes, por más que tenía también pecados, tenía también violencia, eran otros, hasta los pobres eran diferentes. Toda la sociedad era menos violenta que ahora. Toda la sociedad. Pero un hijo es producto de un hombre y de una mujer. Sí. ¿Por qué solamente la mujer va a tener la responsabilidad de crianza? Y es una respuesta que yo no es que estoy cuestionando. No puede ser compartida. No, bueno, pero alguien tiene... Entonces, qué sensacional que la mujer sea la proveedora y que el hombre se quede amo de casa. No hay problema. Pero uno de los dos se tiene que dar. Sí, ¿entendés lo que te compartir digo? Esa pero compartir, situación. Pues, de hecho, lo hacen hoy. Hoy comparten, justamente. Los dos salen a trabajar y los dos más o menos le cuidan a su hijo. Antes no importa que sea el hombre que se quede. No, acá no es una cuestión de machismo o feminismo. No es esa la discusión que yo planteo. Que se quede el hombre. O sea, por ejemplo, en gran parte de mi vida, mi marido le cuidó a mi hija y yo salí a trabajar, porque en la época de la dictadura a mí me fue más fácil conseguir trabajo que a mi marido. Los dos hemos estado presos y no sé, yo como soy mujer y qué sé yo, a lo mejor conseguía más trabajo que él. Y él se quedó amo de casa, le hacía las colitas a mi hija, preparaba la comida, repasaba, yo decía, ay, tengo calor, todavía está la comida, o sea, hacía el papel que todos los hombres hacen, digamos. Pero entonces, y después le tocaba a él y yo hacía ama de casa y yo era, o sea, yo no estoy hablando digo las madres porque históricamente los hombres tuvieron esa función y la madre. En síntesis, el niño vivía con su familia. Hoy día no, ¿verdad? Y eso hace que justamente hoy hombres y mujeres están todo el día con el laburo, con esto, con el progreso, y lo que menos cuidan a sus hijos, llegan a su casa ya reventado, que es cierto, y no tenés la mínima paciencia. Viene tu hijo, lo único que quiere es que te vaya a dormir, o le das una tablet para que no te rompa la bola. Entonces, ahora, para mí tiene que haber una discusión. Sí, pero también hay otra situación. Sí. Que ¿dónde aprende el niño los modos violentos de relacionarse? En la casa. O sea, que dentro de la casa también hay violencia. Totalmente. Entonces, es un punto en el sentido, nosotros en este momento, por dar unos datos, ¿verdad? Los motivos de consulta en los servicios de salud mental, que eran los cuadros depresivos, los trastornos de ansiedad, dificultades del aprendizaje y luego las enfermedades que nosotros llamamos más severas porque producen mayor discapacidad como esquizofrenia y trastorno bipolar. En estos últimos años el tema de violencia, o sea, no es una enfermedad, pero es un sufrimiento que está padeciendo la persona que está en una situación de violencia, está ocupando el cuarto lugar y rápidamente creciente. Y eso que, entre comillas, la gente no quiere consultar con el psicólogo, no quiere consultar con el psiquiatra. Sin embargo, esa situación de sufrimiento es un motivo de consulta mucho más frecuente y en niños. En el Hospital Pediátrico Acostañú, que tiene un departamento de salud mental, es el tercer motivo de consulta.
la violencia, el maltrato que reciben niños, niñas y adolescentes de todo tipo, físico, psicológico, por parte de su familia, abusos sexuales, y en el gran porcentaje es del entorno familiar cercano. Así mismo. Entonces, mi teoría para mí solamente se avala, porque antes no existía todo, o existía en menor proporción, ¿verdad? Obviamente, no digo que nunca existió, pero cuando la familia cambió, obviamente cambiaron las relaciones y pagan el pato, obviamente, los niños. Y esos niños después son grandes y son seres humanos criados en forma diferente, por lo tanto con códigos diferentes, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos para revertir todo esto? Te quiero preguntar luego la pausa a todos, pero a vos en particular, ministro. Si bien efectivamente hay que tomar el problema, atacar el problema de fondo, ir viendo a ver dónde está el problema, por qué tanta violencia y los paliativos para eso, desde campañas, educación, etcétera, pero también paralelamente vos tenés que reprimir la violencia. Naturalmente. O sea, entonces sobre esos otros aspectos también, para que la gente no crea que vamos a esperar 15 años, ¿verdad? Cuando todos seamos paz y amor, ¿verdad? Mientras tanto, ¿qué hacemos con los violentos? ¿Cómo encarar, digamos, todo este problema de fondo que ustedes están tomando, digamos, que es lo que a largo plazo podemos contribuir a una sociedad menos violenta, y a la vez, mientras tanto, ¿qué hacemos con la violencia ya existente, digamos, mientras combatimos la base de la violencia? Sigue siendo responsabilidad de la policía el combatir los ilícitos, sí, del punto de vista preventivo. Es allí donde no tiene éxito o no puede tener éxito en casos de violencia intrafamiliar, porque no tiene modo de actuar preventivamente dentro de la casa. Eso hay que encararlo desde otro lugar. Y de todos modos, tiene que actuar en el lugar donde se cometió un ilícito o donde sabe que se va a cometer algo. Eso conduce a un problema para el policía, que convive todos los días con la violencia. Y también es un receptor de la violencia. O sea, el policía sufre también como ser humano con la violencia diaria, ¿verdad? Porque él está conviviendo en un escenario que no es normal. Claro. Y eso implica una afectación al personal policial. Esto que me dijiste, Juan Ernesto, que vos estás recorriendo los fines de semana al interior del país, y cómo realmente, qué diferente cuando uno efectivamente recorre, ve, porque a veces uno tiene un preconcepto de los problemas o de la realidad, y después cuando uno in situ se da cuenta que es más complejo o que no era eso es otro problema. Esto de las mujeres, porque cuando hablamos de que un caso, digamos, el 50% de las denuncias se refiere a la violencia doméstica, me decías que ahí la gente necesita a la policía mujer. Claro, porque se va la mujer y encuentra otro tipo y medio que nos va a decir al divino botón le va a contar a este tipo, por más que sea un bueno tipo. Es una doble criminalización. A ver. Que tiene que ir, por ejemplo, la mujer a explicar el problema de la agresión o de la violación a un hombre. Sí. Ya sufrió criminalmente un hecho, ahora va y le tiene que explicar al policía y después le tiene que explicar al fiscal. 3 veces va a estar explicando. Nosotros estamos achicando el problema con el 911 para que la denuncia telefónica ya sea la cabeza del proceso y no tenga que ir a la comisaría. Pero además, el policía tiene que estar cerca del ciudadano. Y cuando digo el policía me estoy refiriendo a la institución, hombre, mujer. ¿Qué hemos detectado a lo largo de estas recorridas? Que esa contención no se da si no hay una policía mujer formada en este proceso. Y el cuadro policial hoy tiene menos del 4% o el doble del 4% de mujeres. 4%. 4%. Y necesito por lo menos el 50%. Entonces, necesito incorporar mujeres. Y ahí vemos, recorriendo la ciudad de Encarnación, donde estuvimos el fin de semana anterior, ¿por qué hay tanta mujer en la policía de tránsito de la ciudad de Encarnación y no hay mujer en la Policía Nacional, o hay tan pocas? Sí. Y tuvimos que parar a conversar con las mujeres que dirigían el tránsito para decirle, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué preferís ser policía de tránsito y trabajar la policía? Y no, si finalmente allí mismo en Encarnación existe ICEPOL, es decir, hay un instituto de formación policial. ¿Por qué la mujer no va a ese lugar que podría ser
aspiracional respecto a ser solamente policía de tránsito, o el hecho de ser, no solamente está mal dicho, de ser policía de tránsito. A mi criterio es aspiracional el ser policía nacional. Y allí me dice una agente de tránsito, me dice, ¿y qué pasa si me trasladan? Claro. Es decir, el problema para ingresar, marido. Ella está viendo un problema que yo no lo había visto y la policía no lo vio tampoco, que el régimen interno de traslado de la policía es tremendamente exigente, divide familias, somete a esa estructura familiar también a un estrés. Y a veces el mismo policía, cuando es trasladado, que no puede llevar a la mujer porque no tiene condiciones económicas y la institución no le da, ¿qué hace? Tiene otra familia en el otro lugar. Sí, todo el sistema, en lugar de ir construyendo, se va deteriorando. Cierto. Por eso hace falta tratar este problema también al interior. Sí. Y el tema del traslado, hay que crear un protocolo, el comandante está trabajando ya sobre eso, un protocolo para garantizar a la mujer policía que ingresa, que pertenece a determinado departamento o a determinado distrito, que no va a ser trasladada allí. De modo tal a no ser que ella acepte voluntariamente entonces entra en otro código presupuestario donde puede obtener un beneficio. Pero si ella siente que su estructura familiar va a ser afectada, naturalmente puede pretender quedarse en un lugar. Ahí. A veces al interior de la policía se toman esas decisiones de traslado porque no se está obteniendo respuesta frente a la actividad delictiva en determinado lugar. Entonces se trasladan comisarías completas. Bueno, a la mujer no se le puede hacer eso. Claro, máximo lo puedes trasladar en la comisaría 10ª a la, no sé, 3ª. Claro, pero siempre dentro del distrito. Claro. Al que hay que llevarlo a otro lugar, es muy posible que sea el jefe que no obtuvo el resultado. Claro. Porque a veces la gente se mueve por resultado. A veces yo tengo un jefe de policía, un jefe en una comisaría, que es muy bueno en esta comisaría, lo traslado y debilito este lugar. Y hay comunidades enteras que piden que vuelva el jefe anterior. Claro, así mismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Es eficiente y a veces es el jefe solamente. El jefe que le infunde un espíritu, obtiene la colaboración del personal. No siempre es fácil obtener la cooperación del personal. No se trata solo de dar la orden, claro. Se trata de obtener la cooperación. De tener liderazgo sobre ese personal. Claro, el jefe tiene que ser un líder, el policía tiene que ser un líder de su comunidad, capaz de orientar a la comunidad, de ser el receptáculo, de caminar la ciudad. ¿Y vas a tener una política de incorporar más mujeres? ¿Hay presupuesto como para decir, vamos a incorporar, no sé, ¿cuánto tiene la policía en total? 24.000. 24.000 y se necesita más, de hecho. Se necesita mucho más, de hecho se necesita mucho más. ¿Y para este presupuesto tenés algún No, pero no, esto tampoco se hace en un año. No, ya sé, pero tenés un rubrito aunque sea para incorporar, no sé, 1.000 agentes más, 500, nada. Sí, hay rubro más que suficiente para eso. De hecho, 500 aproximadamente se van a incorporar ahora este fin de año, 400 se incorpora ahora este fin de año. Pero todavía esta remesa no está sometida a el nuevo código, que es el que va a hacer la invitación. Vamos a empezar ya a estabilizar a las mujeres dentro de los cuadros policiales y vamos a tratar de conservar solo el sistema de traslados para determinado rango hacia arriba y no trasladar mujeres y no trasladar tanto suboficiales. Claro. Para poder estabilizar. Me parece muy buena medida. Tengo que dar una pausa y luego de la pausa lo que quería saber, bueno, a ver cómo continúa todo esto, a ver, la mesa se reúne, se va a reunir, porque de repente también después la realidad te supera y se van dejando de lado los planes. A ver cómo se va a continuar todo esto, pero luego de la pausa. Bueno, a ver cómo se va a viabilizar todo esto. Hay reuniones, me imagino, habrá próximas reuniones. ¿Hasta qué punto avanzaron y qué es lo que falta? Digamos? Dios mediante, en el transcurso de esta semana, a principios de la semana que viene a más tardar, termina de conformarse todo el equipo y allí se establece el calendario de actividades, los aportes de cada sector, diseñar el programa y lo que va a hacer una secretaría que va a tener que constituir el mismo equipo es ir asegurando la internalización dentro de cada unidad de las medidas que se van resolviendo. Es decir, acá se va a establecer una política, una filosofía, una política, y
desde allí va a tener que ir internalizándose en cada sector, en el área de educación, en el área de salud, en el Ministerio Público, en la policía. ¿Quién elabora el plan, digamos? Porque una cuestión es un plan que tiene varias aristas, ¿verdad? Y que después cada uno sí va a ir cumpliendo. En el Ministerio de Educación, qué sé yo, poner todos los días en el pizarrón la violencia es mala, te digo cualquier estupidez, ¿verdad? Que los libros de texto, ¿verdad?, tengan ahí, qué sé yo, un final feliz. Bueno, lo que yo pregunto es, ¿quién elabora todo eso y que después el Ministerio de Educación lo implemente, la policía, el mismo equipo? Etcétera? Mira, esto es un trabajo que, si bien es absolutamente multidisciplinario, una comisión de no más de 5 o 6 expertos son los que tienen que resolver el diseño general del plan, claro, eso. Y posteriormente cada uno de los ministerios, ya sea el Ministerio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Niñez, tiene que aplicarlo. Y tiene que ser en formato campaña a nivel nacional y de largo aliento. Y acá también tenemos que no tratar de hacer lo que siempre hace Paraguay, que yo suelo decir en mi clase en la facultad, de queremos volver a inventar la rueda y la hacemos cuadrada. Entonces, hay que copiar ejemplos de otros países que han llevado a cabo este tipo de cosas y que lo han llevado con gran éxito. Y tratar de eso aterrizarlo a la realidad nacional, con nuestras características propias de bilingüismo, de nuestra idiosincrasia, etcétera, etcétera. Pero finalmente, hacer esta cuestión, no podemos más perder un solo año, porque cada año que estamos perdiendo generaciones de atraso. Así es. Ahora, me decía Juan Ernesto fuera del aire que la doctora tiene un estudio, ¿verdad?, sobre la violencia contra la mujer, y hasta está cuantificado en números, ¿verdad? Sí, 5.1 del Producto Interno Bruto cuesta la violencia contra las mujeres en Paraguay. Por año. ¿Por qué cuesta eso? Porque se hizo una investigación que es multicéntrica, vamos a decir, porque se investigó cuánto cuesta a nivel individual, a nivel del hogar, porque deja de cuidar al niño, a la niña mientras está internada o mientras está convaleciente, cuánto le cuesta a nivel gubernamental y cuánto cuesta a nivel comunitario. Y en nivel comunitario está cuantificado cuánto le cuesta a una mediana y a una gran empresa que no viene a trabajar esa trabajadora por estar lesionada, y cuánto, que es el 38%. ¿Y cuánto le cuesta al microemprendimiento informal que tiene esa mujer que deja de trabajar en esos momentos? Ahora, esto, Juan Ernesto, vos decías, yo no conozco, decías, yo tampoco conocía, ¿verdad? Este estudio. Digo, hay tantas cosas que se hacen y que ojalá esta comisión no pase lo mismo. Grandes, es más, en plata también, ¿cuánto lo que ya se gastó en el estudio de la pobreza? Formas de mitigar la pobreza, o sea, de verdad, si se juntase toda la plata que se gastó para hacer el diagnóstico de la pobreza en el Paraguay y en el mundo, pero vamos a nosotros, ¿verdad? El diagnóstico, la caracterización, el estudio de tal cosa. La verdad que ¿cómo hacer para que no encajonemos todos los estudios? Que es muy buena voluntad para la gente que hizo el estudio, pero después... Yo voy a ser un poco atrevido en esto, porque me voy a poner en el rol de otros profesionales. Pasa que tratar un tema sin diagnosticarlo es muy complejo. El diagnóstico, la capacidad de diagnóstico, la clínica, es la madre de la ciencia. Sí. Todos los demás son especialidades, pero la madre está en la clínica y viene de la mano del diagnóstico. O sea que un diagnóstico indebido, un diagnóstico inadecuado, mal elaborado, me conduce necesariamente a una receta errada. Así es. Lo que pasa es que tampoco puedo vivir diagnosticando, ¿verdad? Porque es el caso del paciente que dice, me siento mal, allá voy, me hago el estudio de sangre, ya sé lo que tengo, bueno, listo, ya está. Y un mes después digo, me sigo sintiendo mal, me voy a hacer un nuevo análisis, claro, sigo teniendo el mismo problema porque no me tomé la pastilla. Claro. El problema es, necesito un buen diagnóstico, no puedo negar eso, tengo mucho diagnóstico guardado, tengo mucho estudio hecho, pero eso no quiere decir que no necesite seguir estudiando. Y necesito
una vez que tengo el estudio a la vista, aplicar las medidas del caso. Lo que pasa es que si yo hago el estudio por el estudio mismo, claro, entonces carece de sentido. Yo tengo que hacer el estudio con un objetivo, que es tratar al paciente. Si no estoy dispuesto a tratar al paciente, el estudio es una pérdida de tiempo. Y si estoy dispuesto a tratarlo sin el estudio, no puedo hacerlo. ¿Nosotros estamos en qué parte de este proceso que vos decís? Estamos en el estudio ya tenemos, y en realidad lo que tenemos que ver, aplicar las normas. Yo creo que hay que aplicar las normas. Yo coincido con lo que decía el doctor Lemir, en el sentido de que hay mucha experiencia sobre este tipo de cuestiones. Pasa que tenemos que, en primer lugar, aceptar que tenemos el problema. Y yo creo que esta mesa sirve para eso. Visualiza el problema, lo coloca sobre la mesa, coloca a los actores, hay una decisión política de llevar adelante el tema y a partir de allí utilizar esa experiencia, porque finalmente el origen del problema es muy similar también, utilizar esa experiencia, la experiencia internacional, para, como decía el doctor, no volver a inventar la rueda. Claro. No hace falta vivir elaborando recetas, sino decir, muy bien, esta receta tuvo éxito, pues bueno, a ver cómo podemos tropicalizar la receta. Claro. Y a veces el tropicalizar no quiere decir sacarle elementos esenciales, sino ponerle aquellos que son típicos en nuestro modo de relacionamiento. Claro, uno de ellos, bien citado, el idioma. Claro. ¿Verdad? Porque tenemos que poder transmitir en un idioma que se comprenda con precisión el mensaje que queremos enviar. Si no se adecúa a esa capacidad de comprensión, a ese uso peculiar del idioma, que no es solo el guaraní, es también el modo en que usamos el español. O sea, si no conseguimos transmitir, no nos estamos comunicando. Y si no nos estamos comunicando, finalmente no estamos aplicando la receta como la tenemos que aplicar. Por supuesto que no es solo exponer, es exponer, aplicar determinadas medidas en determinados sectores y, por supuesto, en el área de seguridad también aplicar las medidas que son de responsabilidad del área de seguridad. Bueno, le agradezco mucho la presencia de ustedes acá. Obviamente esto recién empieza, ¿verdad? La tarea será larga, pero tenemos que ser perseverantes todos. Pero ¿verdad? Dentro de 5 años no vamos a terminar. Claro, por eso. No. Pero no importa. Pero lo importante es que hemos empezado. Ese es el punto. Claro, si ese es el punto. Dentro de 5 años va a ser como las telenovelas. Claro. Continuará. Pero ya por lo menos se habrá casado el novio, se habrá muerto la empleada, qué sé yo. La suegra se enamoró del yerno. La trama ya estará. La trama ya está, digamos. ¿Verdad? Bueno, ya hemos avanzado en eso. Muchísimas gracias, en serio. Y de verdad, mi colaboración absoluta para difundir todo lo que tengan que difundir, porque creo que en esta tarea de luchar contra la violencia en sus diferentes aristas, todos somos responsables y todos debemos comprometernos. Ahora, la responsabilidad esencial de las autoridades, obviamente, la parte que a ustedes les toca, espero que la hagan y bien. Ahora sí, me despido hasta el próximo jueves, aquí por Noticias Paraguay, a las 21 horas. Ya saben que el programa se repite ahora a las 22:30 por Red Guaraní. Muchas gracias, muy buena noche.